Hace no sé cuántos años, un par de años atrás, tú sabes, a veces conoces a alguien y como que haces clic con esa persona. ¿Sí les ha pasado? Soy el único. Sí, ¿verdad? Como que dices, híjole, con esa persona algo pasó y empiezas a crear una amistad con esa persona, aunque sea de larga distancia. Y eso ha sucedido con mi amigo Bruno Vega y su familia. Ellos sirven y asisten en Semilla, Cuernavaca, ahí con Pastor Jaime Food. Él ha estado aquí con nosotros, ustedes recuerdan. Y pues nos visitan. Entonces, Bruno va a compartir hoy la palabra. Bruno y su familia hace 5 meses, 6 meses, empezaron un estudio en la ciudad de Cuautla, que está ahí a unos 40 minutos de la ciudad de Cuernavaca. ¿Sabes? Pasó algo similar a lo que pasó con nosotros con Irapuato, en que llegaba gente de otra ciudad y a veces uno se atreve a decir, pues, ¿qué si vamos? Y a ver qué hace Dios, ¿no? Y si quieres ver grandes cosas de Dios, pues atenta a grandes cosas para Dios. Y han hecho lo mismo, entonces ya tienen, ahí yo lo considero una iglesia, porque ya hay gente, viene, están ahí, se reúnen los jueves, por lo pronto, pero están orando a ver qué hace Dios con esta reunión, con esta misión, iglesia, lo que tú le quieras llamar, en la ciudad de Cuautla. Entonces, como están aquí de visita, le dije, Bruno, por favor, comparte la palabra con nosotros. Entonces, ayúdame a darle la bienvenida de casa a mi amigo Bruno Vega. Pues bien, todo lo que habló Héctor es cierto, a excepción de... no es cierto. Lo que Dios está haciendo en Cuernavaca es algo interesante porque muchas veces caminamos el día a día y no nos damos cuenta de esto que decía Héctor al final del año, tener algo que agradecer y algo en lo que Dios definitivamente nos ha mostrado a través de poder abrir la Biblia, poder recibir consejo, es mucho un entorno de gracia y la pregunta para este estudio es: ¿por qué entender la gracia? ¿Por qué entender o sabernos en un entorno de gracia? Porque muchas veces las tribulaciones, las pruebas, los problemas, el día a día te lleva a pensar en algo que muchos quizás nos hemos preguntado, el hecho de que si Dios existe, ¿por qué me pasa esto? Y el hecho de saber que si Dios existe y por qué te pasa eso es porque Él te está preparando y Él te está dando una perspectiva. Y la perspectiva que vemos en lo que Dios nos enseña a través de la Biblia es una perspectiva de la eternidad. Y es muy difícil para nosotros el caminar en el día a día porque precisamente esto que decía Héctor, nos tenemos que atrever a hacer grandes cosas. Porque esas grandes cosas son las que Dios muestra que su poder está ahí. Y por eso es que la razón por la cual desde Génesis hasta Apocalipsis Dios usó personas imperfectas, Dios usó personas quizás con una cualidad, quizás con varios atributos, pero en la mayoría de los casos, empezando por ejemplo con mi amigo Moisés, es mi amigo Moy porque veo como él dice, no me envíes a mí porque soy tartamudo, no sé ni hablar. Envía a otro, hay gente más preparada y te empiezas a dar cuenta cómo Moisés sacó al pueblo de Israel de esclavitud, pero imagínate Moisés teniendo roce con faraones, él habiéndose criado en casa de faraón, en un entorno de gracia que si tú lo vieras y quizás si tú estás ahí, dices tú, vivir fuera de tu hogar, vivir separado de tus padres, eso no es gracia, eso es algo cruel porque... no estar cuidando a tus hijos, simplemente no te lo imaginas, pero ves cómo Dios usó a Moisés bajo un entorno de gracia en el que él simplemente no tenía nada que ofrecer. Y en nuestro día a día es esa pregunta en la que decimos, Dios, si tú eres bueno, ¿por qué me está pasando esto? Pero otra vez no nos damos cuenta, ni tampoco estamos entendiendo la dimensión de la eternidad en ese entorno en el cual Dios nos está permitiendo pisar firme, pisar fuerte. Y la iglesia primitiva hablaba de ese entorno de gracia. Y me gustaría, no vayas ahí, voy a leerte una porción de Isaías 57 para empezar el estudio. Es versículo 15 al 16 y de ahí poder orar y vamos a escudriñar un poco quién es Dios y por qué ese Dios de gracia nos ama tanto.
¿Y por qué la pregunta que ha trascendido este mundo es, si Dios me ama, ¿por qué me está pasando esto? O que tú al mismo predicar el evangelio puedas decirle a alguien, Dios te ama. Y que esa persona diga, pero pues no sé cómo me va a amar porque soy chafa, no tengo lo que necesito. Pero ¿cómo vemos a un Dios que está, versículo 15 de Isaías 57, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Y lo veíamos y lo platicábamos en algún momento cuando llegamos a Cristo, nos preguntamos, ¿por qué si Dios es tan grande? ¿Por qué se hizo tan pequeño como un siervo y fue a una cruz? Pero es importante porque para entender la gracia necesitamos entender que la perspectiva de Dios siempre es la eternidad, siempre está viendo hacia algo más lejano. Y normalmente cuando tú y yo tomamos una piedra, que hay un chorro aquí en el estacionamiento, puedes aventarla con todas tus fuerzas y por más fuerzas que tengas, y los reto al final sin que rompan un vidrio, la puedes aventar y decir, alcanzo a ver hasta dónde la aventé. Pero la perspectiva que Dios nos muestra en su palabra es que al aventar una piedra a Dios no alcanzas a ver a dónde va. Y eso a nosotros nos da cierta incertidumbre y por eso es que tendemos muchas veces a caer en un juicio, a caer en una cuestión en la que decimos, Dios, ¿de qué me va a servir esto? Y por ejemplo, Santiago en el capítulo 1 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y otra vez, un entorno de prueba bajo el cual la gracia no es evidente porque dices tú otra vez, si Dios me ama, ¿por qué está permitiendo esto? Pero es una pregunta que ha trascendido porque tenemos que saber que gracia es un favor inmerecido, es algo que no merecíamos y se nos ha sido otorgado por medio de Cristo, pero ojo, en este estudio es importante que tú también veas que no solo es lo que hemos recibido de parte de Dios sin merecerlo, sino aún las cosas que Dios nos ha dado y nos ha mostrado su amor en eso. Y que quizás en incertidumbre, en una fuerte tribulación, Dios te pueda hablar en este tiempo a través de quién es Dios mismo. Y eso es interesante porque Jesús, al estar en medio de sus discípulos, en medio de enseñanza, Él una y otra vez iba con los judíos y fariseos y enseñaba en la sinagoga, pero mucho de lo que ves en los evangelios era un rechazo completo para decir, este hombre enseña con autoridad, pero no es quien dice ser. Blasfemias dice, no es el Hijo de Dios. Y nosotros tenemos que ver que estos hombres, al tener algo en contra de Jesús, lo único que estaban haciendo es poner un lastre encima de ellos. Y este entorno de gracia bajo el cual Jesús predicó el evangelio y trajo al mundo buenas noticias fue cuando les dijo a publicanos, fariseos y a sus discípulos mismos que un sano no tiene necesidad de médico. A Zaqueo, por ejemplo, le dice a los judíos y fariseos que estaban ahí, les dice, he venido a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Y ese contexto en el que nosotros tenemos que levantar la mano muchas veces es en ese profundo lugar que Dios te muestra a través del quebranto, a través de la humildad y que puedas decir, Dios, soy tuyo, Dios, te pertenezco. Y yo creo que para la iglesia primitiva y para apóstoles, otro de mis amigos es Pedro. Pedro normalmente lo vemos y lo tachamos y algunos como yo nos identificamos porque dicen, no, pues Pedro era bien hocicón y lo que no decían los demás siempre tenía que decirlo. Siempre tenía que preguntarlo, siempre tenía que interrumpir. Pero imagínate el contexto de gracia y bajo el entorno en el que Pedro estaba viendo cómo Jesús estaba siendo cada vez más famoso por hablar de fama, pero cómo él estaba cada vez más pareciéndose al cuadro que él ya había visto en el Antiguo Testamento. Porque tienes que tener por certeza que los discípulos no tenían las cartas a los romanos, la carta a los corintios. Ellos simplemente tenían todo el Antiguo Testamento que apuntaba hacia un solo lugar, que proféticamente se tenía que cumplir el tiempo.
el tiempo en Jesucristo. Y cómo Pedro empieza a ver lo que Jesús está haciendo y llega un punto en el que Jesús está exponiendo y está derramando su corazón y les está diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca y que vaya a una cruz a padecer por sus pecados. Y Pedro dice: que ninguna cosa te suceda, Señor. Yo haré lo posible porque ninguna de esas cosas que tú estás diciendo se hagan realidad. Y Jesús le dice en un entorno de gracia: apártate de mí, Satanás. Apártate de mí porque estás estorbando las cosas que el Hijo del Hombre tiene que cumplir. Y bajo ese entorno de gracia es en el que tú dices: o sea, sirve, deja su lancha, deja sus redes y todavía le dice: apártate de mí, ¿me eres estorbo? ¿Cómo puedes entender la gracia bajo un entorno así? Y la respuesta es abriendo el libro de Hechos, como Pedro, lleno del Espíritu Santo, comenzó a predicar el Evangelio. Como Pedro, lleno del Espíritu Santo, y Juan a su lado comenzaron a hablar de las buenas noticias. Y algo que para ti y para mí tiene que dar contenido muchas veces, no nada más es un Dios te ama. Hay veces que tienes gente a tu alrededor que te estás cruzando constantemente en tu trabajo, en el transporte, en la escuela de tus hijos, y que muchas veces quizás no tienes el tiempo de predicarles el Evangelio y un Dios te bendiga llega a ser suficiente, y otras veces un Dios te ama también puede traer contexto. Pero la idea que tú bajo esta forma en la que Dios se da a conocer, sepas que Él sabe cada necesidad y Él sabe qué es lo que necesita la gente y Él sabe que tú puedes ser útil y Él sabe que lo que necesitamos es su Espíritu para que podamos dar testimonio y para que como Pedro y Juan puedas decir un día lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso les anunciamos y no podemos dejar de decirlo. Y eso es lo que estamos viendo no solo en Cuernavaca, sino en México como república, como nación, porque estamos orando por un avivamiento. Y es más, ¿sabes qué? Me estoy colgando algo que no me corresponde. Gente atrás, 40 años, estaba orando por un avivamiento. Todavía ni nacíamos muchos de los que estamos aquí cuando gente ya estaba viendo cómo un entorno de gracia se estaba preparando. Y hoy ya que es 2 meses, septiembre, octubre, noviembre, 2 meses después de la catástrofe que hubo en el estado de Morelos, un entorno de gracia se está presentando porque mucha gente está llegando a conocer el Evangelio, porque mucha gente está llegando a saber la complejidad de este Hijo del Hombre muriendo en una cruz por sus pecados. Y eso es un entorno de gracia otra vez bajo las condiciones que siempre Dios usa. Su perspectiva es eterna, recuérdalo. Acompáñame a Salmo 139, por favor. Salmo 139. Y para saber este entorno de gracia necesitamos empezar a conocer quién es Dios y cómo Dios se describe a sí mismo y cómo Dios usa a este salmista. Y el Salmo 139 es un salmo magnífico que nos muestra cómo los atributos de Dios no están ajenos a nosotros. Y eso es algo importante porque en un entorno de gracia tienes que entender que Dios está caminando a tu lado. Jesús les dice: vengan a mí los que están cargados y trabajados y llevad mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde. Y un yugo es necesario que una yunta de bueyes en pares pueda jalar ese yugo y pueda llevarlo, pero es importante que bajo ese yugo Jesús va caminando a nuestro lado. Y esta forma en la que vemos a un Dios que conoce nuestro corazón, a un Dios que conoce nuestras necesidades, es necesario que tú lo veas a cada momento a tu lado. Y por eso es que el Salmo 139 nos da un perfecto panorama bajo el cual tenemos que vernos ahí y no tenemos que sentirnos ajenos. Y que al final de este estudio puedas preguntar: ¿y entonces qué haremos? Y entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Porque acuérdate que cuando Juan el Bautista predicaba el bautismo del arrepentimiento, vinieron muchos a él.
preguntándole, ¿y ahora qué haremos? E instrucciones les dio, pero es importante que veas que Juan el Bautista, voz que clamaba en el desierto, le decía a la gente no lo que quería escuchar. Juan el Bautista les decía lo que necesitaban escuchar: arrepiéntanse. Y es esto que vemos cumplido en Jesucristo, como el Hijo de David tenía que cumplir todo esto. Y vemos cómo los atributos de Dios en Jesucristo son cumplidos. Versículo 1 del Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Desde dónde? Desde lejos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante de mí me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y vamos a irle dando lectura poco a poco, pero ahorita estos 6 versículos te está dando una forma en la que tienes que ver que el centro de ese salmo es Dios mismo. Tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Y sabes cómo venimos delante de Dios muchas veces con problemas, con dinámicas y preguntas que nadie más puede responder. Alguna vez predicando el Evangelio, alguien que definitivamente enojado con Dios comenzó a preguntarme acerca de la creación, acerca de si Dios existe, por qué mis familiares han padecido, por qué si Dios existe he padecido tanta tribulación. Y mucho de lo que esta persona necesitaba escuchar era una y otra vez el poder del Evangelio, porque le contesté desde biología hasta sociología, antropología, y todo lo que ella quería escuchar. Y todo lo que quería escuchar era dar razón a su entendimiento para que pudiera decir, ok, entonces si Dios es tan bueno y me ama tanto y está dejando que pase esto, Él puede librarme y me puede dar una perspectiva más amplia. Y por eso el saber que Dios te examina es necesario que tú así lo des a conocer. Es necesario que tú sepas que al Dios que servimos, al Dios que adoramos, al Dios que escuchamos y al Dios que pedimos conocer es un Dios personal. ¿Por qué? Porque Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, Dios todo lo puede, Dios siempre está presente. Dios te conoce, Dios está con nosotros, Dios quiere darse a conocer. Mateo 10:30 dice Jesús que aún Dios conoce todos y cada uno de los cabellos de tu cabeza. Y eso tiene que darte otra vez perspectiva, porque nosotros, por ejemplo, al estar en Guanajuato podemos decir, yo conozco a Guanajuato como la palma de mi mano. Y ¿sabes qué? Te creo. Pero si yo te dijera ahorita, te paso una hoja y te dijera, dibuja la palma de tu mano, no lo podrías. Porque ni siquiera la palma de nuestra mano conocemos. Sabemos que tenemos una M que es de mexicano, pero eso dices tú, pues sí, pero yo no alcanzaría a dibujarla. A lo mejor y te dibujo las principales calles para entrar a Guanajuato, pero sería difícil dibujar mi propia mano. Y muchas veces nos vemos así en el día a día, pensando que sabemos las cosas y que lo hemos repetido incontables ocasiones, pero a la hora que podemos decirle a alguien, ok, si conoces Guanajuato como la palma de tu mano, dibújame tu mano. Ah, pues bien fácil, 5 dedos. No, dibújame lo que hay ahí. Porque aquí hay una carretera que divide tu mano en 2 o en 3 partes, pero es importante que tú veas que la marca que tú tienes es una marca única. Y esa marca es la imagen y semejanza de Dios, que Dios quiere darse a conocer en tu vida. Y ahora imagina, si Dios conoce cada uno de tus cabellos, Él conoce la palma de tu mano. Él conoce lo que hay en tu corazón. Él sabe la dureza y Él sabe lo que necesitas. Y al menos cuando tú tienes un problema, por ejemplo, en tu carro, actualmente los carros necesitan, en su mayoría de los casos, para diagnóstico, un escáner. Tú vas con el mecánico y la primera pregunta que haces es, ¿tienes escáner? Para poder diagnosticar mi carro y saber qué es lo que tiene. Y ahora, el detalle de los carros no es nada más
el detalle de tener el escáner, sino saber cómo arreglarlo, porque puedes tener la información. Y eso es lo que hace el mundo, decirte, tu problema es que has sufrido mucho. Ah, sí, pues ¿quién no? Pues todos estamos en el mismo sentido. Has sufrido cuando no te han dado una calificación favorable y sabes que te vas a ir a extraordinario. Has sufrido cuando esas letras chiquitas que firmaste para que te dieran ese teléfono decía 24 meses y si cancelas tu servicio es necesario retribuirlo y pagar una cuota. Y todo eso dices tú, ok, y entonces todo lo que Dios sabe de mí, todo lo que Dios ha hecho por mí, ¿por qué no se va? ¿Por qué si sabe que me voy a equivocar y no voy a tomar el mejor plazo? ¿Por qué si sabe que no voy a estudiar lo que Él quiere? ¿Por qué si sabe que le voy a negar? ¿Por qué sigue ahí? Y ese entorno de gracia es en el que tú y yo tenemos que vernos inmersos cada día porque Él te conoce. Él sabe que no nada más es diagnosticarte el problema, sino Él tiene la solución y la ha puesto en tu mano y la ha puesto clavada en una cruz para que puedas dar testimonio de ese Dios personal, de ese Dios que caminó entre nosotros, Jesucristo. Y tú has examinado y tú me has conocido, es saber que Dios sabe todo lo que necesitas, sabe que es tu necesidad y mucho de lo que tienes, por ejemplo, con niños pequeños, constantemente una de las peticiones más grandes es tengo sed. Y un niño pequeño viene y te dice tengo sed y tú inmediatamente vas, tomas un vaso, una botella de agua y se la ofreces, pero cuando tú y yo tenemos sed, vamos y nos dirigimos ¿a dónde? Al refrigerador y podemos tomar. Pero mucho de la sed que Dios tiene que saciar en nosotros está en su palabra. Y algo que trayendo un poco a colación la invitación que hacía a los hombres Héctor de servir en estacionamiento, Dios me mostró mucho a través de mi ministerio. Empecé a servir en Semilla Cuerna cuando llegamos hace como 8 años y llegué a servir a estacionamiento. Y sabes, como hombre, abriendo un poco mi vida, yo pensaba, ¿cómo voy a servir en estacionamiento si cualquiera de los que voy a estar ayudándole a estacionar entre semana pude haberlo cortado manga o haberle dicho, apúrate, y ahora voy a estacionar su carro? ¡Qué difícil! Y trataba en un principio de servir en estacionamiento y siempre con gorra y lentes oscuros para que no me reconocieran, y viene, ahí está bien, no pasa nada, y tratar de esconder, pero mucho de lo que Dios nos da en el ministerio es un entorno de gracia, porque lejos de evidenciar cuáles eran mis comportamientos durante la semana, un solo domingo podía ver la necesidad con que muchas personas llegaban. Y ese entorno de gracia en el que muchos llegamos a la iglesia es en ese entorno que Dios puso, con problemas y con situaciones en las que no nos vemos resueltos o no nos vemos solventando algo que simplemente no sabemos cómo solucionarlo. Y por eso predicar el evangelio y presentar la palabra de Dios es presentarla como ese manual de vida, como ese manual de instrucciones que necesitamos escudriñarlo para saber quién es Dios, y a través de saber y conocer quién es Dios podamos saber quiénes somos nosotros. Y al menos eso es lo que la iglesia primitiva dio a conocer, porque si tú ves los testimonios de Pedro, Juan, de Pablo, de Esteban mismo, no fue un testimonio en el que ellos hayan dicho, yo cuando conocí a Jesús sentí su amor tan grande y tan bonito que yo lo único que quería hacer era ir todos los días a la sinagoga y aprender más de Él y recibir, y pero yo quiero que eso tú lo tengas. El testimonio de hombres y mujeres era ese Jesús que ustedes crucificaron. Ese hombre que vino a dar su vida por ustedes es ese mismo que es alto y sublime y habita en las alturas y con el humilde y quebrantado de espíritu. Y ese es el Dios que necesitamos dar a conocer, pero es ese Dios que necesitamos recibir. Y es bajo ese entorno de favores inmerecidos que nosotros tenemos que ver mucho de lo que Dios nos ha dado. Y al menos cuando yo llegué a Cristo y empezaba a leer libro por libro, como lo hacemos en Calvary Chapel,
vemos cómo a través de su palabra Dios nos empieza a enseñar. Y recuerdo haber pasado por el libro de Daniel y algo que me llenó mucho de preguntas la cabeza fue que Daniel oraba de día y de noche. Tenía algo que agradecer, tenía algo que pedir, tenía algo por lo cual pedir perdón. Pero yo simplemente decía, yo no puedo orar siquiera 2 minutos seguidos. Y no sé si te pasa, hombre, cuando llegas a Cristo y tu mujer te dice, vamos a orar, y tú le dices, ya oré. Y ella te pregunta, pero ¿cómo vas a orar si no te escuchas que oré en voz baja? Y mucho de lo que tendemos a hacer siempre como hombres es a no sabernos expresar. No sabernos expresar y decir realmente cómo nos sentimos. Y nos preguntan, ¿cómo te sientes? ¿Cómo vas? Bien, bien. Pero realmente estás en el mismo hoyo y dices tú, no sé qué hacer. Y algo de lo que tienes que ver como hombres y mujeres bajo un entorno de gracia fue bajo un contexto en el que siempre estuvieron en estrecho. No estuvieron libres para moverse a un lado o a otro, sino simplemente estuvieron en estrecho porque lo único que tenían era la esperanza y la promesa de que Cristo y Dios mismo iba a estar ahí. Y eso es lo que tú y yo necesitamos, saber que el Dios de Salmo 139, el Dios de Génesis, el Dios de Éxodo, es un Dios real. El mismo Jesucristo, cumpliendo los atributos de Dios, es un Dios que no se va a mover. Y algo al estudiar esta porción y este salmo veía como si Dios me ha examinado y me conoce, no me ha yonqueado y me ha ido a tirar al fierro viejo porque definitivamente ya ni reparación tengo. Es como si te dijeran, hoy te regalo un carro y te doy posibilidad de que ese coche clásico lo veas pintado, y normalmente los hombres que somos gráficos, lo primero que hacemos es googlearlo en internet y decimos modelo 68 y lo vemos pintado y lo volteamos a ver. Yo creo que sí hay esperanza. Yo creo que sí, lo primero que vamos a hacer es pintarlo y conseguir las piezas, y entre la pintura y el cromo dices tú, se va a ver bien bonito, y te regresas y empiezas a ver, pero pronto al empezarle a invertir empiezas a darte cuenta que no vale la pena. Empiezas a ver y empiezas, en mi caso, a decir, mejor me hubiera comprado un carro ya restaurado porque me hubiera evitado el ir con el tapicero, el ir con el hojalatero, el estar con el mecánico, el llevarlo con el eléctrico, el llevarlo con el del equipo del Audi. Y empiezas a hacer cuentas y dices, tú, esto nunca va a acabar. Imagínate tu vida yonqueada como un carro, oxidada. Y Dios diciéndote, yo estoy dispuesto a invertir en ti, yo estoy dispuesto. Y es ese amor que tenemos que entender, como Juan 3:16, versículo de memoria: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, yonqueado, oxidado, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios no nos ve en la forma en la que tú y yo te levantas cada día y cada vez te truenan más las rodillas y las manos te duelen y dices, ay, como que esto está bien difícil, porque aparte de todas mis reumas, el frío, todo lo trae todavía, y dices, pero Dios sigue ahí, pero Dios permanece fiel, y Dios, a pesar de nosotros, sigue haciendo su obra. Y sabes, todo lo que tú eres, gestos, prácticas, hobbies, Dios no se ha separado de ti en ningún momento. Dios sabe con quién se está rifando y Dios sabe qué es lo que necesitas. Versículo 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, es saber cuántas veces te has sentado en la sala de tu casa y te preguntan, ¿qué tienes, mi amor? Nada. Pero estás pensando y estás diciendo, ¿cómo le voy a hacer para decirle a mi esposa que ya no tengo trabajo? ¿Cómo le voy a explicar a mis hijos que ese regalo de Navidad que quieren, esas vacaciones soñadas, ya no va a ser posible porque no tengo cómo hacerlo? Y Dios sabe, y Dios ha escudriñado. Y para Dios no es lejano el saber cuánta necesidad tienes de Él. Y algo que me gusta mucho
en Semilla Cuerna a lo largo de este tiempo es darme cuenta cómo el caminar con Cristo es tener oportunidad de conocerle más a través de cómo ama la iglesia, pero hace como un mes que me tocó compartir, para subir a Semilla Cuerna tienes que subir por una rampa y llegas al auditorio y pude ver la cara de todos y decir, lo único que nos une es Cristo. Y lo único que traigo delante de Cristo y lo único que traigo a la iglesia son puros problemas. No hay nada digno en mí, no hay nada digno que yo pueda decir, ahora sí Dios, esta semana leí todos los días mi devocional, ahora sí toda esta semana le ayudé a mi esposa, ahora sí toda esta semana hice oración durante una hora postrado de rodillas, ahora sí, ahora sí. Y llego el domingo y cada domingo es lo mismo y decir, al Dios que cantamos y al Dios que adoramos es un Dios que permanece fiel a pesar de mí. Y al menos en este tiempo que a lo mejor has caminado en Cristo, te has dado cuenta de algo. Lo que Dios te ofrece por medio de la iglesia y en este lugar donde abres la Biblia puedes escuchar su consejo no ha cambiado. No ha cambiado el consejo, no ha cambiado la forma, no ha cambiado la forma de enseñar y traerte nuevas respuestas y decir lo que tú necesitas aparte de Cristo es declarar con tus labios que necesitas ser salvo, que necesitas ese carro, que necesitas esa casa que tú quieres. Decláralo para que te sea cumplido. Y algo que tú tienes que ver es que la Biblia no está llena de nuevas ideas, siempre está llena de nuevos ejemplos en los cuales tú te puedes ver reflejado. Y tú puedes ver dónde cada uno de esos hombres llegaron y dijeron, ok Dios, si tú no haces la obra, yo no lo haré. Imagínate a mi primer amigo que traje, a mi amigo Moy, enfrente del mar, viendo cómo venía tras de él un ejército y viendo cómo no había ya respuesta y decir, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir a todos estos que traigo atrás que de por sí están enojados y están diciendo, ¿qué hacemos aquí? Ahora, ¿qué les voy a decir? Pues, a ver, levanten la mano, ¿quién sabe nadar? Ok, vamos a pasar primero y se van a amarrar a los chamacos en un chiquihuite y ahí van a pasar nadando y van a ver cómo le hacen. Imagínate Moisés delante de ese mar diciendo, ¿para esto me hiciste venir, Dios? Y Dios conociendo, Dios escudriñando su andar, diciendo, simplemente golpéalo, y fue abierto. Y es ese Dios que necesitamos conocer, bajo ese entorno en el que tú estás caminando, como muchas veces la respuesta ya no está en ti, ya no está en lo que tú puedas traer delante de Dios, sino lo único bueno que traemos delante de Dios es nuestro pecado. Porque el pecado que a ti y a mí nos caracteriza, que no tiene nada de original, ves en Génesis que está descrito en algunas Biblias diciendo el pecado original, no tiene nada de original porque hemos desobedecido a Dios una y otra vez. Y Adán y Eva desobedecieron a Dios y no hicieron lo que Dios había dicho. ¿Cuántas veces en esta semana desobedeciste lo que Dios te ha dicho? ¿Más de 10? ¿Menos de 5? ¿Más de 20? ¿Más de 100? Y así no llegamos delante del pastor y le decimos, ¿qué cree, pastor? Me equivoqué un chorro esta semana. Porque yo creo que lo que Pastor Héctor te diría es, yo también. Y necesito de este Dios vivo. Y necesito de este Dios personal que me conoce. Y necesito de este Dios que está descrito en la Biblia y que es necesario conocerlo. Porque otra vez algo en donde yo siempre me he detenido describiendo esta imaginación que tengo y esta situación que si no lo veo gráficamente no lo entiendo. Para empezar a hacer un estudio tengo que empezar a dibujar y más o menos entenderlo. Pero imagínate en esta imaginación perversa que tengo de llegar a la iglesia primitiva en Hechos y decir, ¿por qué estos hombres estuvieron dispuestos a dar su vida? A Esteban le era más fácil decir, perdón, me equivoqué. A la primera pedrada que él sintió, hubiera pedido disculpas y hubiera dicho, me retracto de lo que he dicho. Pero no lo hicieron.
Pedro estuvo dispuesto a morir crucificado y al estar en la cruz dijo, no soy digno de morir como mi maestro, y lo crucificaron de forma inversa. ¿Por qué estos hombres estuvieron dispuestos a dar su vida? ¿Por qué estos hombres estuvieron dispuestos a dar algo que simplemente la forma de salir de ese problema era decir, me retracto de lo que hice, me retracto de lo que dije? Pero ellos sabían que el Dios de la Biblia, el Dios hecho carne en Jesucristo, era un Dios personal que nunca más los iba a dejar. Y hay un libro que me gusta mucho en específico leer porque hay historias que se llama Locos por Jesús, y va narrando cómo mártires han dado su vida, pero me detengo una y otra vez con la historia de una familia que está a punto de ser asesinada, y la única perspectiva que les dicen los que están a punto de matarlos, y la única decisión que ellos tienen que tomar es negar su fe. Y les dicen, niega tu fe y vas a seguir viviendo. Y a lo mejor otra vez eso lo vemos muy lejano, vemos que esa piedra ni siquiera la alcanzamos, pero hoy puede ser la condición que hay de misioneros en Medio Oriente, donde les están diciendo, niega tu fe. Y entonces esta familia comienzan una y otra vez a decir, no vamos a negar mi fe. No vamos a negar nuestra fe porque sabemos que el Dios personal de la Biblia nos tiene preparado una morada celestial. Y esta mujer, este hombre y sus 2 hijos comienzan a orar, pero de repente uno de los hijos ve la forma de escaparse y comienza a correr. Y los que están a punto, el ejército que está a punto de asesinar a esta familia, comienzan a querer ir tras de él, y el padre de familia les dice, permítame. No vayas por él, dame chance de yo hablarle y que él venga. Y comienza a gritarle por su nombre y comienza a decirle a este niño que está huyendo, comienza a persuadirlo de esta forma diciéndole, es posible que huyas, que a lo mejor 2 o 3 años puedas estar libre, pero tienes que recordar, hijo, que lo que nos espera es una morada celestial. Y que vale la pena morir por esto, vale la pena morir y llevar los padecimientos de Jesucristo. Y te imaginas esta escena y dices tú, wow, pues es respuesta de Dios, es un entorno de gracia que salió corriendo, que huya, que se salve. Y este niño regresa bajo el seno de su familia, y todos los que estaban a punto de asesinarlo comienzan algunos a arrepentirse y otros comienzan a recibir el evangelio. Pero es interesante que llega alguien ajeno y no sabe qué está pasando y pregunta por qué no los han matado, y pum, empieza a matar a todos. Historias de mártires e historias de personas que han dado su vida por el evangelio es porque han conocido este Dios que es personal, que se han dado cuenta que este Dios personal está a tu alcance, que no es un Dios lejano, que no es un Dios que está en una cruz, que no es un Dios que está en un crucifijo, que no es un Dios que está en un solo lugar, sino que es un Dios que está entre nosotros, Dios con nosotros. Y eso es un entorno de gracia que tú tienes que verte todos los días y a cada momento, porque en tu trabajo, en tu ministerio, yendo de camino a dejar a tus hijos, con tus compañeros de trabajo, Dios está ahí. Y me gusta mucho un drama que hemos hecho en evangelismo, una obra de teatro donde es Jesús viniendo con una persona y diciéndole, aquí estoy, tocando a su puerta, y esta persona empieza a hacer todo lo que tiene que hacer, y Jesús detrás de él, y le dice, a ver, espérame Jesús, te voy a poner mis audífonos. A ver Jesús, te voy a dejar aquí sentado, te voy a preparar un pastel. A ver Jesús, está haciendo todo lo posible por dejar a Jesús en un solo lugar. Y por último, el final de ese drama es algo que nos cautiva y nos trae mucho para confrontarnos quiénes somos, porque termina dejándolo en una cruz. Y es donde muchas personas claman a un Jesús y le dicen, ahí quédate bien porque ahí no me estorbas. Y es lo que tú y yo hacemos con la Biblia de la cajuela del carro, o la Biblia de fin de semana, donde nada más abres la Biblia cuando estás aquí.
Y el manual de operaciones solo lo ocupas para venir y decir, ok, voy a cumplir, veo que todos traen su Biblia bajo el brazo, entonces llego y lo hago, pero entre semana no estás en contacto directo, pero Él sí está. Y eso es un entorno de gracia, porque a pesar de tú no saber y a pesar de tú no estar en contacto con Él, Él sí lo está contigo. Y no sé si te has dado cuenta, pero hasta el día de hoy yo creo que, vuelvo a hacer la pregunta, pero antes de hacer la pregunta de saber ¿cuántos han dado gracias a Dios por el aire que respiramos? ¿Cuántas veces has dicho, gracias Dios? Porque no sabemos ni siquiera cuántas veces durante el día pestañeamos, cuántas veces durante el día respiramos para llenar nuestro aire de pulmones. No tenemos cuenta ni dimensión de eso. Y eso en un día. Pero si le echas la perspectiva de la edad o del tiempo que tienes de vida, dices tú, entonces tengo un chorro de cosas que agradecerle, porque a pesar de estar en tribulación, Dios me ha dado un entorno de gracia que hasta el día de hoy puedo respirar, puedo moverme, puedo estar aquí, puedo abrir el consejo de Dios y Dios ha escudriñado mi andar. Seguimos, versículo 3. Y todos mis caminos te son conocidos. Todas las búsquedas en Google, todo lo que estás caminando, de tu trabajo a la casa, de la casa al trabajo, Dios sabe todos tus caminos. Y algo que me gusta mucho en memorización bíblica cuando llegamos a Navegantes 1 es Proverbios 3, 5 y 6, es fíate de todo tu corazón, reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero ojo, es importante, no te apoyes en tu propia prudencia, no lo hagas como siempre lo haces. Y esto tiene que darte una situación en la que veas como para Dios todos tus caminos te son conocidos, sabe con quién hablas. Y al menos recuerdo hace como 3 años cuando empezó a escucharse en el radio y en la televisión que estaban monitoreando tus llamadas por teléfono y que te podían estar espiando. Y recuerdo haber escuchado a alguien que estaba bien enojado con la compañía de teléfonos porque ¿cómo está invadiendo mi privacidad? A Dios no le importa tu privacidad, Él sabe con quién hablas, Él sabe los contactos, Él sabe todo eso que está encriptado y que nadie más tiene acceso más que tú con una contraseña. Y es ese Dios que se nos olvida y dices tú, aquí en mi cuarto, con la luz apagada, la puerta cerrada, aquí no hay cobertura de Dios. Ahí lo hay, Él sabe tus caminos, Él sabe dónde estás tú, Él sabe a dónde te estás dirigiendo cada día. Él sabe cuando tú estás diciendo una mentira. Él sabe cuando tú estás diciendo algo que no es cierto. Y tenemos que vernos ahí, y tenemos otra vez que vernos ahí como un Dios personal, porque tú pensarías que mientras más pecador eres, más lejano está Dios, pero mientras más pecado en ti, más necesidad necesitas de redención. Más necesidad tienes de un Salvador. Y recuerdo hace como 3 años enseñando en una conferencia de varones aquí en el Bajío. Creo que no estás aquí, pero si eres tú, perdóname, no es cierto. Dice alguien al final de una de las conferencias y dice, como que eso de estar hablando de Jesús y como que eso de estar hablando y predicando el Evangelio, como que no lo necesitamos mucho. Y le pregunto, ¿y entonces tú qué crees que necesitemos? Pues necesitamos formas de aplicarlo, necesitamos que la gente sepa cómo dar a conocer y cómo... el punto está en que él quería decirme que predicar el Evangelio no era de su nivel, que él necesitaba algo más. Y la forma en que le pregunté acerca de su salvación, que lo dejó él con la boca callada y simplemente decirme, no lo sé, fue cuando le dije, y entonces, si ya no necesitas a Cristo, ¿qué es lo que necesitas? Nuevas respuestas, porque Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Redentor. Y Cristo sabía por quién estaba muriendo, y este hombre, sin saberlo, quizás sin pensarlo, estaba proponiendo algo nuevo, algo diferente. Pero imagínate este Dios de la Biblia que es personal diciendo, todos tus caminos me son conocidos, todo lo que tú haces, todo lo que dejas de hacer. Versículo 4, pues aún no está la palabra
en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y detrás y delante de mí me rodeaste. Y la dirección de un cristiano no solo es la dirección que está descrita en tu IFE, en tu INE, que es tu domicilio donde habitas temporalmente, sino que la habitación que necesitas reconocer es bajo el abrigo del Altísimo. Bajo el abrigo del Altísimo habitamos. Y aquí, detrás y delante de nosotros nos rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y mucho de lo que necesitamos es saber que el Dios de la Biblia se hace alcanzable. ¿Y te acuerdas otro de mis amigos, Jonás, cuando recibe la instrucción de ir y profetizar en contra de Nínive? Jonás inmediatamente se levanta y hace caso y es obediente y empieza a predicar. Esa no es la historia de mi amigo Jonás. La historia de mi amigo Jonás es levantarse e irse en lado opuesto y decir, me voy a ir del otro lado para que Dios no sepa dónde estoy. Y así empieza la travesía de Jonás. Y Jonás, la imagen más clara es adentro de una ballena donde lo vemos, pero ese Jonás lo que intentó hacer es huir. Y tú y yo muchas veces estamos en esa dimensión donde lo que queremos es huir de la presencia de Dios y decir, ya no puedo. Pero ¿sabes qué? Muchas personas lo han intentado, Jonás mismo lo hizo, pero la voluntad de Dios fue cumplida. Versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Luz resplandece en las tinieblas. Jesús es la luz y no hay luz que pueda resplandecer si no es la luz de Cristo. Y prendes el foco de tu casa y de repente llegas y ya está fundido, pero la luz de Cristo no es un tema en el que se tenga que fundir algún día, sino es esta luz permanente, esta luz eterna. Y ojo, versículo 11, si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Versículo 12, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Ni un solo pliegue de tu mano hizo falta para que tú pudieras cerrar tu puño. Ni un solo pliegue de tu mano hizo falta para que pudieras levantar y abrir tus manos y decir, Dios, tú eres mi creador. Versículo 17, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto aún estoy contigo. ¿Y te acuerdas la promesa de Dios para Abraham diciéndole que la generación que había de tener él sería como las estrellas del cielo? Y lo llevó al mar y le dijo, así como la arena del mar, incontable. Tú puedes decir hoy que estás maravillado de lo que Dios te ha dado. Tú puedes decir hoy de ese entorno de gracia en el cual Dios te ha dado crecimiento, te ha dado madurez, te ha generado una necesidad que es maravilloso. O puedes venir delante de Dios y quejarte y decirle, sabes que no estoy de acuerdo de tu forma. O simplemente puedes decir, Señor, tú eres todo lo que tengo.
Y entender que los pensamientos de Dios son más altos no es dejarlos tan lejanos que decir, no, pues ahí está, ya ves. Estás diciendo que es cercano, pero a la vez estás diciendo que los pensamientos de Dios son lejanos y son altos, que nosotros no lo podemos alcanzar porque nunca los pensamientos nuestros y los pensamientos de Dios se cruzan, sino que siempre nos llevan a la eternidad. Tú y yo perecemos. Lo cantamos hace un momento, las flores se secan, las hojas se caen, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Consideras precioso el andar que Dios te ha dado para tu vida? ¿Consideras precioso lo que Dios te ha dado en tu familia? ¿Consideras maravilloso todo lo que Dios te ha permitido ser testigo? Porque el salmista sí lo hizo, reconociendo que el que tenía el diagnóstico también tenía el presupuesto, y el presupuesto para la eternidad era matar a su Hijo Jesucristo en la cruz, porque de tal manera Dios lo amó a este mundo caído. Versículo 19, de cierto, oh Dios, harás morir al impío, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos en contra de ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Versículo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y estos últimos 2 versículos tienen que ser tu oración constante. Porque yo creo que discípulos y a la postre apóstoles tuvieron a bien en un momento, Pedro a la orilla del mar, al ser restaurado, decir, examíname, oh Dios. Y venir Jesús delante de él y decirle, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y en cada una de esas preguntas no solo venía la respuesta de Pedro, sino venía una instrucción diciéndole, apacenta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Y aquí vemos un entorno de gracia en Guanajuato, como una familia dejando su comodidad vino a plantar algo y a proclamar el evangelio, y no de hablar de nuevas formas, sino hablar de la eternidad de la palabra. Y en Cuernavaca una familia estuvo dispuesta a ir primero a Tehuacán, el pastor Jaime Food y su familia, y a la postre podernos dar alimento, podernos dar una forma de entender que por medio de su palabra y por medio del conocimiento de Él es que podemos ver la totalidad de un entorno de gracia, no nada más ver un problema momentáneo, porque este problema, esta tribulación es momentánea. Y lo único que Dios quiere es proclamar las buenas noticias de su palabra a través de ese amor que tiene por ti, porque todo lo que estás pasando es para producir cada vez más un excelente precio de gloria. Y eso es lo que Dios quiere mostrarte, y eso es lo que Dios quiere dar a conocer por medio de Jesucristo. Y ese es en el entorno en el que tienes que ver cómo la iglesia primitiva no tomó fuerzas de decir cada día, ay, hoy voy a ser una persona diferente y voy a hablar de algo diferente, sino que cada día tenían a bien proclamar el evangelio y decir, Señor, danos oportunidad de predicar el evangelio, danos de nuevo. Y esa es la oración que tú y yo tenemos que hacer constantemente, pero versículo 23 y 24 de Salmo 139 tiene que ser algo que tienes que presentar delante de Dios antes de levantarte, antes de ir al trabajo, antes de hablar con tus hijos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y ese camino de la eternidad es en el que queremos seguir cada día. Y es en ese camino en el que queremos dar a conocer a Jesucristo. Y que un Dios te ama a partir de hoy pueda ser suficiente para que aquel que lo escuche pueda decir, Dios realmente me ama. Dios realmente sabe cuál es mi necesidad. Dios realmente es un Dios personal. Y ese es el Dios que nos ha persuadido, y ese es ese Dios que no nos ha dejado. Y hoy te puedo decir que personas
al escuchar el Evangelio a lo mejor han tomado una decisión opuesta a lo que Dios tenía, pero Dios tiene su tiempo. Y puedes estar orando por los tuyos de esta forma, diciendo: Dios, examina sus corazones. Y esta petición de oración no nada más es para ti, sino es para que como iglesia en general podamos estar diciendo: Dios, examíname. Vamos a orar. Dios,